En el vasto teatro del cielo, donde las constelaciones dibujan los caminos del destino, Sagitario emerge como el arquero eterno que apunta su flecha hacia horizontes que aún no existen. En su esencia arde una llama filosófica que busca comprender el orden del universo y el sentido profundo de la existencia. Entre los múltiples arquetipos que viven dentro de este signo, uno de los más poderosos es el estoicismo sagitariano, una forma de fortaleza interior que se nutre de la sabiduría, la experiencia y la visión de largo alcance. El espíritu de Sagitario no teme a la adversidad porque la interpreta como parte del viaje hacia la verdad. La filosofía estoica vibra de manera natural con la naturaleza de este signo de fuego regido por Júpiter, planeta de la expansión, la sabiduría y la comprensión de las leyes superiores. Cuando el arquero atraviesa pruebas, su reacción no suele ser la desesperación sino la contemplación profunda del significado de lo ocurrido. En lugar de rebelarse contra el destino, aprende a caminar junto a él, aceptando lo que no puede cambiar y enfocando su energía en aquello que sí puede transformar. Existe en Sagitario una comprensión instintiva de que el mundo es una escuela. Cada derrota se convierte en una lección. Cada pérdida abre la puerta a un nuevo conocimiento. Cada caída fortalece el espíritu. Este enfoque recuerda al corazón del pensamiento estoico. La serenidad nace cuando el alma distingue entre lo que depende de la voluntad y lo que pertenece al orden del universo. Sagitario, como viajero cósmico, entiende que el destino no es una prisión sino un sendero lleno de revelaciones. El arquero posee una mirada que atraviesa el tiempo. Mientras otros signos se detienen en los obstáculos inmediatos, Sagitario contempla el panorama completo. Desde esa altura espiritual, los problemas cotidianos pierden su poder de dominar el ánimo. La mente sagitariana aprende a dominar sus impulsos, a templar su fuego interior y a mantener firme su dirección incluso cuando los vientos del mundo soplan con violencia. Esa serenidad en medio del caos es una manifestación clara del estoicismo. En el fondo del alma sagitariana existe una convicción profunda: el verdadero poder no se encuentra en controlar el mundo exterior, sino en gobernar el propio espíritu. Cuando esta comprensión despierta, el arquero se convierte en un filósofo del camino, alguien capaz de transformar cada experiencia en sabiduría viva. No huye del dolor ni de la dificultad, pero tampoco permite que estas fuerzas lo definan. El alma se vuelve más grande que cualquier circunstancia. El estoicismo de Sagitario también se manifiesta en su relación con la libertad. Este signo entiende que la libertad más auténtica no consiste únicamente en viajar o explorar territorios lejanos, sino en liberar la mente de las cadenas del miedo, del resentimiento y de la frustración. El arquero aprende a mirar los acontecimientos con distancia filosófica, como si contemplara el mundo desde una montaña elevada donde cada experiencia adquiere una perspectiva más amplia. Júpiter impulsa a Sagitario hacia la búsqueda del conocimiento superior. Esa energía conduce al signo hacia la filosofía, la espiritualidad, la exploración cultural y la sabiduría ancestral. En ese proceso, el espíritu sagitariano descubre que muchas de las enseñanzas más profundas de la humanidad comparten un mismo principio: la grandeza del ser humano reside en su capacidad para mantener la dignidad interior frente a cualquier circunstancia. Cuando el estoicismo se integra plenamente en Sagitario, surge una figura casi mítica: el sabio viajero. Este arquetipo camina por el mundo con una mezcla de entusiasmo y calma interior. Puede enfrentarse a tormentas, pérdidas, conflictos o cambios radicales, pero su brújula interna permanece firme. La fe en el sentido del viaje le permite avanzar incluso cuando el camino parece incierto. Este rasgo también se manifiesta en la capacidad sagitariana para inspirar a otros. El arquero no solo aprende de sus experiencias, también transmite la visión que ha descubierto. Su filosofía no nace de teorías abstractas sino de la vida vivida intensamente. Por eso sus palabras suelen encender esperanza en quienes atraviesan momentos difíciles. Sagitario recuerda al mundo que cada desafío es una oportunidad para crecer y que el alma humana posee recursos mucho más grandes de lo que imagina. En la dimensión épica del signo, el estoicismo se convierte en una armadura invisible. No es una frialdad emocional, sino una fuerza serena que permite atravesar los ciclos del destino con dignidad. Sagitario comprende que el universo es vasto, misterioso y lleno de cambios, pero también confía en que el espíritu humano puede mantenerse firme frente a esas corrientes. Así, el arquero continúa su marcha eterna a través del cielo simbólico. Su flecha no apunta solamente hacia metas materiales, sino hacia la sabiduría, la comprensión y la expansión del alma. En su corazón arde una verdad antigua: la grandeza no consiste en evitar las tormentas de la vida, sino en caminar a través de ellas con serenidad, aprendizaje y visión.
El estoicismo de Sagitario es, en esencia, la transformación del fuego en sabiduría y del viaje en filosofía viva. En la profundidad del espíritu sagitariano habita una relación singular con el destino que va más allá de la simple aceptación de los acontecimientos. El estoicismo en este signo no se limita a soportar lo inevitable, sino que transforma cada experiencia en una expansión de conciencia. El arquero comprende que la vida no se mueve en líneas rectas, sino en grandes ciclos de crecimiento, retroceso, revelación y renacimiento. Esa comprensión otorga una paciencia especial que le permite avanzar incluso cuando el progreso parece invisible. El fuego de Sagitario no es un fuego impulsivo como el de otros signos, es una llama que puede convertirse en antorcha filosófica. Esta cualidad revela una dimensión interior donde el entusiasmo y la disciplina conviven. El espíritu sagitariano aprende que la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar con intensidad ante cada provocación del mundo, sino en conservar la claridad mental mientras los acontecimientos se desarrollan. En esa quietud interior aparece una forma elevada de valentía, la capacidad de permanecer firme sin perder la amplitud de visión. También existe en este signo una relación estoica con la verdad. Sagitario busca comprender las leyes que gobiernan el universo, pero cuando esa búsqueda madura, aprende que la verdad no siempre es cómoda ni inmediata. El arquero desarrolla entonces una integridad profunda que lo impulsa a sostener sus convicciones incluso cuando el entorno intenta desviarlo. Esta firmeza se convierte en una columna espiritual que sostiene su camino. La energía de Júpiter impulsa a Sagitario a explorar territorios físicos, culturales y espirituales, pero el estoicismo introduce una dimensión más profunda a esa exploración. El viaje deja de ser únicamente externo y se transforma en una travesía interior. Cada experiencia vivida en el mundo se convierte en un espejo donde el arquero descubre sus propias fortalezas y limitaciones. Así, el camino exterior revela un mapa interno que fortalece su carácter. En esta dinámica aparece una cualidad poco visible pero esencial, la capacidad sagitariana para trascender el resentimiento. El espíritu estoico de este signo tiende a liberar las cargas emocionales que podrían encadenar su evolución. Comprende que aferrarse al rencor significa perder energía vital que podría ser utilizada para crecer. De esta manera, el arquero desarrolla una libertad emocional que le permite seguir avanzando sin el peso de las heridas pasadas. También surge una visión elevada del fracaso. Allí donde muchos perciben derrota, Sagitario percibe una corrección del rumbo. El estoicismo le enseña que el universo posee una inteligencia más amplia que los deseos inmediatos del ego. Cuando un proyecto se derrumba o un camino se cierra, el arquero observa con distancia y aprende a interpretar esas señales como redirecciones hacia destinos más amplios. La resiliencia sagitariana se fortalece precisamente en esos momentos donde el futuro parece incierto. En lugar de perder la esperanza, el espíritu del arquero tiende a mirar más allá del presente inmediato. Esta mirada hacia el horizonte le permite conservar la fe en el sentido del viaje. Esa fe no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia acumulada tras muchas batallas interiores. Existe además una dimensión espiritual del estoicismo sagitariano que se manifiesta como confianza en el orden cósmico. Este signo siente de forma natural que la vida posee una estructura profunda donde cada experiencia cumple una función dentro del crecimiento del alma. Esa percepción transforma la adversidad en entrenamiento y la incertidumbre en aventura. En ese proceso, Sagitario desarrolla una nobleza de carácter que se vuelve evidente con el tiempo. No necesita imponerse con dureza ni demostrar su fortaleza constantemente. Su poder surge de la coherencia entre lo que cree, lo que dice y lo que hace. Esa coherencia genera una autoridad natural que inspira respeto y admiración. El arquero también aprende a dominar el impulso de querer cambiar todo lo que encuentra en su camino. El estoicismo le enseña a reconocer cuándo actuar con fuerza y cuándo permitir que las cosas sigan su curso natural. Esta sabiduría práctica crea una armonía entre acción y contemplación, entre movimiento y serenidad. En los momentos de mayor claridad interior, Sagitario comprende que su misión no consiste únicamente en buscar conocimiento, sino en encarnar ese conocimiento en su manera de vivir. La filosofía deja de ser una idea abstracta y se convierte en una actitud diaria frente a la existencia. Cada desafío se transforma entonces en una oportunidad para demostrar la grandeza del espíritu humano. Así, el arquero continúa avanzando con una mezcla de fuego y serenidad, de entusiasmo y sabiduría. Su estoicismo no apaga su naturaleza aventurera, sino que la eleva. El viaje deja de ser una simple exploración del mundo y se convierte en una odisea del alma que atraviesa experiencias, aprendizajes y transformaciones.
En esa travesía, Sagitario descubre que la verdadera victoria no consiste en conquistar territorios externos, sino en conquistar la propia mente. Cuando esa conquista ocurre, el arquero se convierte en una figura luminosa que camina por el mundo con determinación tranquila, guiado por la certeza de que cada paso forma parte de un destino mucho más vasto que cualquier dificultad momentánea. En las capas más profundas de la conciencia sagitariana también existe una relación particular con el tiempo. El estoicismo que puede despertar en este signo transforma la percepción del presente, porque el arquero aprende a comprender que la vida no se mide únicamente por los resultados inmediatos, sino por la evolución del espíritu a lo largo del camino. Mientras otros se desesperan por los frutos rápidos, Sagitario es capaz de aceptar procesos largos, confiando en que el crecimiento auténtico siempre requiere travesías extensas. Este entendimiento del tiempo se convierte en una fuente de fortaleza interior. Cuando el arquero atraviesa etapas de incertidumbre, su naturaleza filosófica le permite contemplar la existencia desde una perspectiva más amplia. La mente se eleva por encima de las preocupaciones momentáneas y observa el movimiento completo de la experiencia humana. Desde esa altura, los acontecimientos que parecían definitivos se revelan como simples capítulos de una historia mucho mayor. En esa mirada amplia aparece otra dimensión del estoicismo sagitariano, la capacidad de mantener la esperanza sin caer en la ilusión ingenua. El fuego de este signo no se alimenta únicamente de entusiasmo, sino también de comprensión. Sagitario aprende que el optimismo más poderoso no es el que ignora las dificultades, sino el que nace después de haberlas atravesado y comprendido. Por eso su fe se vuelve resistente, como una llama que continúa ardiendo incluso en medio del viento. También se manifiesta una relación profunda con el destino colectivo. Sagitario no se limita a buscar su propio crecimiento, en su interior vive una conciencia de pertenecer a algo más grande que su historia personal. El estoicismo amplifica esta percepción, recordándole que cada individuo forma parte de un orden universal donde las acciones tienen repercusiones más allá de lo inmediato. Esta comprensión despierta una ética natural basada en la integridad, el honor y la coherencia. La figura del arquero adquiere entonces un significado simbólico aún más profundo. La flecha representa la intención dirigida hacia lo más elevado del espíritu humano. Pero antes de ser lanzada, la flecha debe tensarse en el arco, y esa tensión simboliza las pruebas, los sacrificios y las dificultades que fortalecen el carácter. El estoicismo enseña que esa tensión no es un castigo del destino, sino la preparación necesaria para que el vuelo sea más preciso y poderoso. Dentro de esta dinámica surge una cualidad esencial del espíritu sagitariano, la capacidad de transformar la soledad en claridad interior. Los momentos de aislamiento, que para otros signos pueden resultar pesados, se convierten para Sagitario en espacios de reflexión donde la mente se expande y el alma reorganiza su visión del mundo. El silencio se vuelve entonces una herramienta de sabiduría. El estoicismo también refina la relación de Sagitario con el riesgo y la aventura. Este signo posee una naturaleza exploradora que lo impulsa hacia lo desconocido, pero cuando esa energía se equilibra con la serenidad estoica, la aventura deja de ser un impulso caótico y se convierte en una búsqueda consciente. El arquero aprende a medir sus fuerzas, a observar el terreno y a actuar con una mezcla de valentía y prudencia. En esta evolución interior también aparece una relación más madura con el poder personal. Sagitario comprende que el poder auténtico no consiste en dominar a otros ni en imponer una visión, sino en sostener la propia verdad con firmeza sin perder la apertura hacia nuevas comprensiones. El estoicismo fortalece esa capacidad de mantener la dignidad incluso en medio de la confrontación o el desacuerdo. A medida que el espíritu del arquero madura, se desarrolla una especie de calma luminosa. No se trata de indiferencia, sino de una paz nacida de la experiencia. Las batallas vividas, los caminos recorridos y las lecciones aprendidas se convierten en una reserva de sabiduría que permite atravesar nuevas etapas con mayor claridad. Esta calma no apaga el fuego sagitariano, sino que lo vuelve más puro. El entusiasmo sigue presente, pero ya no necesita demostrar nada. La pasión por el conocimiento, por el descubrimiento y por la expansión del espíritu se vuelve más profunda y más consciente. Cada nuevo horizonte deja de ser una simple meta externa y se transforma en una oportunidad para ampliar la comprensión del universo. En esa etapa del camino, Sagitario comienza a encarnar una figura casi legendaria dentro del simbolismo astrológico, la del guardián del sentido. Allí donde otros ven caos o pérdida de dirección, el arquero percibe el movimiento de un orden mayor. Su visión le permite recordar que incluso las crisis forman parte del proceso de evolución de la vida. Así,
El viaje del espíritu sagitariano continúa como una epopeya silenciosa. Cada desafío se convierte en una prueba de carácter, cada distancia recorrida en un capítulo de sabiduría, cada dificultad en una oportunidad para fortalecer la serenidad interior. El estoicismo no limita la naturaleza del arquero, la eleva, la afina y la convierte en una fuerza capaz de atravesar los ciclos del destino con una mezcla de fuego, claridad y dignidad inquebrantable. En esa combinación de valentía y serenidad, Sagitario descubre finalmente que el verdadero horizonte no está solamente en los territorios que aún quedan por explorar, sino en la profundidad infinita del espíritu que continúa creciendo, aprendiendo y expandiéndose a través de cada experiencia del viaje humano. En el núcleo más silencioso de la naturaleza sagitariana existe una comprensión profunda sobre el arte de sostener la dignidad frente a lo imprevisible. El estoicismo que puede despertar en este signo no surge como una negación del dolor ni como una máscara de frialdad, sino como una forma elevada de conciencia que aprende a caminar junto a las tormentas sin perder la dirección del horizonte. Sagitario descubre que la vida no siempre puede controlarse, pero el espíritu siempre puede elegir la actitud con la que atraviesa cada experiencia. En esta comprensión se revela otra dimensión del arquero celeste, la capacidad de convertir las pruebas en entrenamiento del alma. Cada dificultad se transforma en un campo de disciplina interior donde el carácter se fortalece. El fuego de Sagitario aprende a templarse como el metal en la forja. Las experiencias intensas no destruyen su esencia, sino que la refinan. De esta manera, la adversidad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. También se manifiesta una relación especial con la verdad interior. El espíritu sagitariano posee una inclinación natural hacia la sinceridad y la claridad, pero cuando esa cualidad se combina con el estoicismo, surge una integridad difícil de quebrar. El arquero aprende a sostener su verdad sin caer en la arrogancia ni en la necesidad de imponerla. La firmeza se vuelve tranquila, serena, casi imperturbable. Esta actitud genera una presencia que inspira respeto incluso en medio de la confrontación. En los caminos del destino, Sagitario suele encontrarse con situaciones que desafían su optimismo natural. Sin embargo, el estoicismo actúa como una brújula que le recuerda que la esperanza más poderosa no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad interior para continuar avanzando. El arquero comprende que la fe en el camino no nace de la certeza absoluta, sino de la decisión de seguir caminando incluso cuando el mapa todavía no está completo. Dentro de esta evolución aparece una cualidad profundamente sagitariana, la capacidad de elevar la mirada por encima del conflicto inmediato. Mientras otros se consumen en luchas pequeñas o resentimientos prolongados, el espíritu del arquero aprende a contemplar los acontecimientos desde una perspectiva más amplia. Esa distancia filosófica permite conservar energía y claridad para aquello que realmente importa. La energía de Júpiter impulsa a Sagitario hacia la expansión constante, pero el estoicismo introduce un equilibrio que transforma esa expansión en sabiduría. El arquero aprende que no todo crecimiento proviene de acumular experiencias externas, muchas veces el verdadero progreso ocurre en el silencio de la reflexión. En esos momentos de introspección se reorganizan las lecciones del viaje y se fortalece la visión interior. Existe también una dimensión heroica en la serenidad sagitariana. No se trata de la heroicidad ruidosa de las conquistas visibles, sino de la valentía silenciosa de quien continúa creyendo en la grandeza del espíritu humano incluso después de atravesar decepciones, pérdidas o traiciones. Esa persistencia revela un tipo de coraje que no depende del reconocimiento externo. En esta madurez espiritual, Sagitario comienza a comprender que el verdadero dominio no consiste en vencer al mundo, sino en vencer las propias reacciones impulsivas. El estoicismo le enseña a observar sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. El fuego interno sigue ardiendo, pero ahora se mueve con dirección consciente. La energía que antes podía dispersarse en reacciones inmediatas se convierte en determinación sostenida. A medida que esta sabiduría se consolida, el arquero adquiere una cualidad casi legendaria dentro del simbolismo del zodiaco, la del caminante que mantiene la luz incluso en los territorios oscuros. Sagitario aprende que el conocimiento más profundo no nace únicamente de la victoria, sino también de los momentos donde el espíritu se enfrenta a sus propios límites. Esta relación con los límites revela otra faceta del estoicismo sagitariano, la aceptación de la imperfección humana. El arquero entiende que el crecimiento no exige perfección absoluta, sino perseverancia. Cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje, cada desvío en una corrección del rumbo. Esta actitud elimina el peso paralizante de la culpa y abre espacio para una evolución constante.
En ese proceso el espíritu sagitariano descubre que la grandeza no reside únicamente en alcanzar metas lejanas, sino en mantener la nobleza interior durante todo el trayecto. El viaje se vuelve tan importante como el destino. Cada paso contiene una enseñanza, cada desafío una oportunidad para reafirmar la fortaleza del carácter. Así, el arquero continúa avanzando con una serenidad que no apaga su fuego, sino que lo vuelve más consciente. La aventura de Sagitario ya no es solo la exploración de territorios desconocidos, sino la construcción de una filosofía viva capaz de atravesar las estaciones cambiantes de la vida. El estoicismo se convierte en la estructura invisible que sostiene ese viaje. En la inmensidad simbólica del cielo, la figura del arquero permanece apuntando hacia lo alto. Su flecha representa la aspiración humana hacia la sabiduría, la libertad interior y la dignidad del espíritu. En ese gesto eterno se revela una verdad profunda: la verdadera conquista no consiste en dominar el mundo, sino en elevar el alma por encima de las circunstancias, caminando con firmeza, claridad y propósito a través de cada etapa del destino. En la dimensión más elevada del espíritu sagitariano también surge una relación particular con la adversidad como catalizadora del destino. El estoicismo en este signo no solo enseña a soportar las dificultades, sino a interpretarlas como señales que orientan el rumbo del viajero. Cada obstáculo puede revelar una dirección más auténtica, como si el universo ajustara la trayectoria de la flecha antes de alcanzar su verdadero blanco. De esta manera, el arquero aprende a leer los acontecimientos con una mirada simbólica, comprendiendo que incluso las interrupciones del camino forman parte de una arquitectura mayor. En esta visión aparece una fuerza interior que no depende del reconocimiento externo ni de las circunstancias favorables. Sagitario desarrolla la capacidad de caminar con la misma convicción tanto en la victoria como en la incertidumbre. La serenidad se convierte en un territorio interior que permanece intacto mientras el mundo cambia. Esa estabilidad espiritual es una de las manifestaciones más poderosas del estoicismo, porque permite conservar claridad cuando otros se pierden en la confusión del momento. El fuego sagitariano también posee una afinidad especial con la búsqueda de sentido. Cuando el estoicismo madura dentro de este signo, el deseo de expansión se convierte en una misión filosófica. El arquero deja de perseguir únicamente experiencias intensas y comienza a buscar comprensión profunda. Cada paisaje, cada encuentro y cada etapa del viaje se transforman en piezas de un conocimiento más amplio sobre la naturaleza humana y el orden del cosmos. Dentro de esta evolución surge otra cualidad esencial: la disciplina del espíritu aventurero. Aunque Sagitario es conocido por su impulso hacia la libertad, el estoicismo introduce un elemento de autodominio que fortalece esa libertad. El arquero aprende que la verdadera independencia no consiste en actuar sin límites, sino en gobernar las propias decisiones con conciencia y responsabilidad. Esta forma de libertad es más sólida, porque nace del control interior y no de la simple reacción ante el entorno. A medida que esta sabiduría se desarrolla, la figura simbólica del centauro adquiere un significado más profundo. La mitad humana representa la razón, la capacidad de reflexionar y comprender. La mitad animal simboliza la energía instintiva, el impulso vital que empuja hacia la exploración. El estoicismo actúa como un puente entre ambas fuerzas, permitiendo que la razón guíe al instinto sin apagar su vitalidad. Así se crea una armonía donde la fuerza y la conciencia avanzan juntas. También se fortalece una relación especial con el honor personal. Sagitario tiende a valorar la honestidad y la coherencia, pero cuando el estoicismo se integra plenamente en su naturaleza, estos valores se convierten en pilares inquebrantables. El arquero comprende que la dignidad no depende de la opinión cambiante del mundo, sino de la fidelidad a los propios principios. Esta fidelidad crea una sensación de estabilidad interior que ningún acontecimiento externo puede destruir. El espíritu sagitariano también descubre una nueva forma de liderazgo silencioso. No necesita imponer autoridad ni dominar a otros para influir en el entorno. Su ejemplo se manifiesta en la manera de enfrentar las pruebas, en la calma que conserva en situaciones difíciles y en la visión amplia que transmite a quienes lo rodean. Este tipo de liderazgo nace de la experiencia y de la coherencia entre pensamiento y acción. Dentro de esta dimensión épica aparece también la capacidad de transformar la incertidumbre en aventura consciente. El estoicismo enseña que el futuro siempre contiene una parte desconocida, pero Sagitario aprende a mirar ese misterio con curiosidad en lugar de miedo. El horizonte incierto se convierte en una invitación permanente al crecimiento. El viaje continúa no porque todo esté garantizado, sino precisamente porque lo desconocido ofrece nuevas posibilidades de expansión.
En el proceso de maduración espiritual, el arquero desarrolla una relación distinta con el éxito y el fracaso. Ambos dejan de ser extremos opuestos que determinan el valor personal. El estoicismo le permite comprender que cada etapa del camino cumple una función dentro de un aprendizaje mayor. El éxito puede enseñar gratitud y responsabilidad, mientras que el fracaso puede revelar caminos más auténticos. También surge una sensibilidad especial hacia la sabiduría acumulada de la humanidad. Sagitario siente afinidad por las tradiciones filosóficas, las enseñanzas espirituales y las historias heroicas que han acompañado a la civilización a lo largo del tiempo. En ese vasto legado descubre que muchas culturas han reconocido la misma verdad fundamental: la grandeza humana reside en la capacidad de mantener la integridad interior frente a las pruebas del destino. Así, el arquero continúa su travesía como un explorador del espíritu. Su fuego no se extingue, pero se vuelve más claro, más consciente y más dirigido. El estoicismo transforma la impulsividad inicial en determinación serena. Cada paso se convierte en una afirmación de la libertad interior, cada desafío en una oportunidad para expandir la comprensión del universo. En el cielo simbólico del zodiaco, la flecha de Sagitario sigue apuntando hacia lo alto. No busca únicamente conquistar nuevos territorios, sino revelar la grandeza que habita dentro del espíritu humano. En esa aspiración permanente se encuentra la esencia épica del arquero: avanzar con valentía, aceptar el destino con sabiduría y transformar cada experiencia en una expansión de la conciencia. En las profundidades del espíritu sagitariano también habita una relación particular con la adversidad moral, una forma de prueba que no proviene únicamente de los acontecimientos externos, sino de los dilemas internos que ponen a prueba la coherencia del alma. El estoicismo que puede florecer en este signo enseña que las verdaderas batallas no siempre se libran en el mundo visible, sino en el territorio invisible de las decisiones. Sagitario aprende que cada elección fortalece o debilita la estructura interior del carácter, y esa conciencia convierte la vida en una disciplina de integridad constante. En este proceso aparece una cualidad que pocas veces se menciona pero que define profundamente la evolución del arquero: la paciencia visionaria. Mientras el fuego de Sagitario impulsa a avanzar con entusiasmo, el estoicismo introduce una serenidad que permite esperar el momento correcto. El arquero comprende que no todas las oportunidades deben ser tomadas de inmediato y que algunos horizontes requieren maduración antes de ser alcanzados. Esa paciencia no es pasividad, sino sabiduría estratégica nacida de la comprensión del ritmo natural del destino. También surge una forma elevada de coraje que no depende de la confrontación directa. Sagitario puede aprender que la verdadera valentía consiste muchas veces en mantenerse fiel a una visión incluso cuando el entorno no la comprende. El estoicismo fortalece esa resistencia silenciosa, permitiendo sostener la dirección interior sin necesidad de aprobación constante. Esta firmeza convierte al arquero en una figura que avanza guiada por convicciones profundas más que por presiones externas. En la dimensión simbólica del viaje sagitariano aparece otra enseñanza esencial: la importancia de la ligereza del espíritu. El estoicismo enseña a soltar aquello que no puede ser controlado, y Sagitario encuentra en esta filosofía una forma de libertad aún más profunda. Al desprenderse de preocupaciones innecesarias, el arquero puede moverse por la vida con una sensación de amplitud que le permite conservar su entusiasmo incluso después de enfrentar dificultades complejas. Esa ligereza también se manifiesta en la capacidad de reír ante los propios tropiezos. El espíritu sagitariano posee una tendencia natural a encontrar significado y perspectiva en las situaciones difíciles. El estoicismo fortalece esta actitud, transformando los errores en aprendizajes que no deben cargarse con culpa, sino integrarse como parte del proceso de crecimiento. Esta actitud permite continuar avanzando sin quedar atrapado en el peso del pasado. Dentro de esta evolución aparece también una relación más profunda con la autodisciplina. Aunque Sagitario ama la libertad, el estoicismo revela que la libertad auténtica exige dominio interior. El arquero aprende a dirigir su energía con intención clara, evitando dispersarla en impulsos pasajeros. La voluntad se vuelve más firme y la acción más precisa, como una flecha que ha sido cuidadosamente alineada antes de ser lanzada. A medida que esta conciencia se expande, Sagitario comienza a percibir que el universo no es un escenario caótico, sino una estructura llena de significado donde cada experiencia cumple una función en la evolución del espíritu. El estoicismo refuerza esta percepción al recordar que la sabiduría surge cuando se acepta el orden natural de las cosas sin perder la capacidad de actuar con nobleza dentro de ese orden. En este punto del camino aparece una forma elevada de responsabilidad espiritual.
El arquero comprende que su visión amplia del mundo conlleva una misión implícita: mantener viva la llama del sentido incluso cuando otros se sienten perdidos en la incertidumbre. Sagitario se convierte entonces en una presencia que recuerda la importancia de mirar más allá de las circunstancias inmediatas. También se desarrolla una fortaleza especial frente a la crítica o la incomprensión. El espíritu sagitariano aprende que las grandes visiones rara vez son comprendidas de inmediato. El estoicismo le permite aceptar esa realidad sin resentimiento. La confianza en el propio camino se vuelve suficiente para continuar avanzando sin necesidad de convencer a todos. En el corazón de esta evolución surge una sabiduría práctica que equilibra idealismo y realidad. Sagitario conserva su mirada hacia lo alto, pero aprende a caminar con los pies firmemente apoyados en la tierra. El estoicismo le recuerda que los ideales más elevados deben ser sostenidos por acciones concretas y decisiones conscientes. Esta integración entre visión y disciplina convierte al arquero en una figura de gran estabilidad interior. No se trata de una calma estática, sino de una serenidad dinámica que permite adaptarse a los cambios sin perder la dirección esencial. El fuego sagitariano sigue buscando nuevos horizontes, pero ahora lo hace con una claridad que transforma cada paso en una afirmación de propósito. En la dimensión épica del símbolo, Sagitario encarna la figura del caminante que atraviesa vastos territorios del destino con una mezcla de entusiasmo y sabiduría. El estoicismo actúa como una armadura invisible que protege su espíritu sin endurecer su corazón. El arquero continúa explorando el mundo, pero ya no busca únicamente experiencias externas, busca revelar la grandeza interior que puede surgir cuando la libertad, la conciencia y la fortaleza del carácter se unen en un mismo impulso. Así, la flecha de Sagitario no apunta solo hacia el horizonte del conocimiento, sino hacia la expansión del espíritu humano. Cada desafío se convierte en un paso dentro de una travesía mayor donde la serenidad y el coraje avanzan juntos. En ese movimiento continuo, el arquero descubre que la verdadera conquista no está en dominar los caminos del mundo, sino en caminar por ellos con dignidad, visión y una fe inquebrantable en la evolución del alma. En el trasfondo del espíritu sagitariano también existe una relación profunda con el concepto de destino como entrenamiento del alma. El estoicismo despierta en este signo la capacidad de interpretar los acontecimientos no como simples sucesos aislados, sino como parte de una narrativa mayor donde el carácter se fortalece a través de la experiencia. El arquero aprende a mirar la vida como una gran travesía iniciática, donde cada etapa del camino representa una oportunidad para ampliar la conciencia y consolidar la fortaleza interior. Dentro de esta visión aparece una cualidad que define la madurez del fuego sagitariano: la serenidad frente a lo inevitable. Cuando el estoicismo se integra plenamente en su naturaleza, Sagitario comprende que la resistencia inútil ante aquello que no puede cambiar solo desgasta el espíritu. En lugar de luchar contra lo inevitable, el arquero canaliza su energía hacia aquello que sí puede dirigir, sus decisiones, su actitud y su capacidad de interpretar el sentido de cada experiencia. En esta disciplina interior también surge una profunda claridad sobre el valor de la voluntad. Sagitario descubre que el entusiasmo natural que lo impulsa a explorar el mundo necesita ser acompañado por una voluntad firme que sostenga el rumbo incluso cuando el entusiasmo disminuye. El estoicismo transforma la voluntad en una fuerza tranquila y constante, capaz de mantener el movimiento del arquero incluso en etapas donde el camino se vuelve incierto. Esta fortaleza interior también moldea la relación de Sagitario con el miedo. El arquero no pretende eliminar el miedo, sino comprenderlo y trascenderlo. El estoicismo enseña que el miedo pierde gran parte de su poder cuando se observa con lucidez. De esta manera, Sagitario aprende a avanzar a pesar de las dudas, confiando en que el coraje no consiste en la ausencia de temor, sino en la decisión de continuar caminando hacia el horizonte. También aparece una dimensión espiritual relacionada con la confianza en el orden universal. Sagitario, guiado por la energía expansiva de su regente, desarrolla una percepción de la vida como un sistema lleno de significado. El estoicismo fortalece esta visión al recordar que la sabiduría surge cuando el ser humano se alinea con las leyes naturales del universo en lugar de resistirse a ellas. Esta alineación crea una sensación de armonía entre el destino personal y el movimiento más amplio del cosmos. En este proceso el arquero también aprende el valor del silencio interior. Aunque Sagitario suele asociarse con la palabra, la enseñanza y la transmisión de ideas, el estoicismo le revela la importancia de los momentos donde la mente se aquieta. En ese silencio surgen comprensiones más profundas que no nacen del debate ni de la discusión, sino de la contemplación. El espíritu se reorganiza y la visión se vuelve más clara.
Dentro de esta evolución también se desarrolla una relación especial con el propósito. Sagitario comienza a percibir que su búsqueda de horizontes no es un impulso aleatorio, sino una manifestación de su naturaleza espiritual. El estoicismo convierte esa búsqueda en una misión consciente donde cada paso está guiado por la intención de crecer, aprender y expandir la comprensión del mundo. El arquero también descubre una forma elevada de independencia interior. Aunque aprecia la compañía, la aventura y el intercambio de ideas, aprende a no depender emocionalmente de la aprobación del entorno. El estoicismo refuerza esta autonomía, recordándole que la estabilidad más profunda debe construirse dentro de uno mismo. Así se desarrolla una confianza que no se tambalea ante los cambios del exterior. A medida que el espíritu sagitariano madura, surge también una comprensión más profunda del sacrificio como parte del crecimiento. El arquero reconoce que todo avance requiere dejar algo atrás, antiguas creencias, caminos que ya no conducen al futuro o ilusiones que ya no sostienen la evolución del alma. El estoicismo ayuda a aceptar estos desprendimientos con dignidad, entendiendo que cada renuncia abre espacio para una expansión mayor. En la dimensión épica del signo, Sagitario encarna la figura del viajero que aprende a caminar con la mirada puesta en lo alto sin olvidar las lecciones del camino. Su estoicismo no apaga su fuego explorador, sino que lo transforma en una llama más consciente y dirigida. El entusiasmo se vuelve sabiduría en movimiento. Así, el arquero continúa atravesando los paisajes cambiantes del destino con una mezcla de valentía y serenidad. Cada desafío fortalece su carácter, cada experiencia amplía su visión y cada etapa del viaje reafirma su conexión con el orden del universo. En ese movimiento constante, Sagitario descubre que la verdadera grandeza no se encuentra únicamente en los horizontes conquistados, sino en la nobleza con la que el espíritu avanza hacia ellos, manteniendo intacta la dignidad interior incluso en medio de las pruebas más intensas del camino. En la esencia más profunda del espíritu sagitariano también se manifiesta una relación especial con la grandeza interior que nace de la autosuficiencia espiritual. El estoicismo despierta en este signo una comprensión poderosa. El valor personal no depende de las circunstancias externas ni de los logros visibles, sino de la solidez del carácter que se forja a lo largo del camino. El arquero aprende que el verdadero triunfo consiste en mantener la nobleza del espíritu incluso cuando el mundo exterior atraviesa cambios imprevisibles. En esa madurez interior surge una forma de serenidad que no debilita el fuego sagitariano, sino que lo refina. La energía expansiva que impulsa a este signo a buscar nuevos horizontes encuentra en el estoicismo una estructura que le permite canalizar su impulso con sabiduría. La exploración deja de ser únicamente una aventura impulsiva y se convierte en un acto consciente donde cada experiencia tiene un propósito dentro de la evolución del alma. El arquero también desarrolla una relación profunda con la fortaleza silenciosa. No necesita demostrar constantemente su resistencia ni proclamar su valentía. El estoicismo enseña que la fuerza más auténtica muchas veces se manifiesta en la calma con la que se atraviesan los momentos difíciles. Esta calma no es indiferencia ni distancia emocional, es una claridad interior que permite mantener la dirección cuando otros se dejan arrastrar por la confusión o el temor. Dentro de esta evolución aparece una comprensión más profunda del significado del sacrificio voluntario. Sagitario descubre que el crecimiento espiritual exige disciplina y compromiso con los ideales más elevados. El estoicismo fortalece esta actitud al recordar que la grandeza del carácter surge cuando el ser humano decide actuar con rectitud incluso cuando el camino se vuelve exigente. Cada esfuerzo consciente se convierte en una piedra más dentro de la estructura de una vida con sentido. También se revela una dimensión filosófica que transforma la manera en que Sagitario observa los conflictos humanos. El arquero comienza a percibir que muchas disputas nacen de percepciones limitadas y de reacciones impulsivas. El estoicismo le permite elevar la mirada por encima de esas tensiones y comprender que la verdadera victoria no consiste en dominar al adversario, sino en conservar la integridad interior mientras se atraviesa la confrontación. A medida que esta visión se fortalece, Sagitario desarrolla una capacidad especial para convertir la incertidumbre en impulso creativo. El futuro deja de ser un territorio amenazante y se transforma en un espacio lleno de posibilidades donde el espíritu puede expandirse. El estoicismo refuerza esta actitud al enseñar que la única seguridad real se encuentra en la capacidad interior de adaptarse y aprender. En el fondo de esta evolución también aparece una relación más profunda con el concepto de destino personal. El arquero comprende que cada individuo posee una dirección única dentro del vasto movimiento del universo.
El estoicismo ayuda a reconocer esa dirección con humildad y determinación, aceptando que algunas experiencias forman parte de un proceso de aprendizaje necesario para el crecimiento del espíritu. El fuego sagitariano encuentra entonces una nueva forma de expresión, una pasión guiada por la sabiduría. La energía que antes podía dispersarse en múltiples direcciones comienza a concentrarse en objetivos que poseen significado duradero. Esta concentración convierte al arquero en una figura capaz de avanzar con determinación constante, incluso cuando el camino se vuelve complejo o incierto. También se fortalece una cualidad profundamente inspiradora, la capacidad de transmitir esperanza a través del ejemplo. Sagitario no necesita predicar constantemente para influir en los demás. Su manera de enfrentar las pruebas, su calma frente a la dificultad y su visión amplia del mundo se convierten en una fuente de inspiración natural para quienes observan su trayectoria. En esta dimensión épica del signo aparece la figura del caminante que avanza guiado por una estrella interior. Esa estrella representa la unión entre el entusiasmo sagitariano y la serenidad estoica. Mientras el mundo cambia y los acontecimientos se transforman, el arquero continúa caminando con una convicción tranquila que nace de la comprensión profunda de la vida. La flecha que simboliza a Sagitario adquiere entonces un significado aún más elevado. No se trata únicamente de un impulso hacia metas externas, sino de una aspiración constante hacia la excelencia del espíritu. Cada paso del camino se convierte en una oportunidad para demostrar que la grandeza humana no reside en evitar las dificultades, sino en atravesarlas con dignidad, claridad y una voluntad que permanece firme frente a cualquier circunstancia. Así, el arquero continúa su travesía a través de los vastos territorios del destino. Su fuego sigue iluminando nuevos horizontes, pero ahora arde con una serenidad que solo nace de la experiencia y del dominio interior. En esa combinación de valentía y sabiduría se revela el verdadero poder del estoicismo sagitariano, una fuerza que permite caminar por el mundo con el corazón libre, la mente clara y el espíritu orientado hacia la expansión infinita de la conciencia.